Hola, buena tarde, pues bienvenidos al canal. En el video anterior hablamos sobre los introyectos, ¿sí? Los introyectos son esas verdades que no se cuestionan, ¿sí? Se toman como verdaderas, pero algo importante, son lineamientos de vida. Aquí lo importante de los introyectos es ver si esas reglas, esos lineamientos y planteamientos que nos hacen realmente son funcionales o no. ¿Sí? Si no nos cuestionamos esto, lo tomamos como verdadero, pero no sabemos si sí va a ser funcional y aplicable en nuestra vida, y eso va a generar que caigamos en distintos errores. Estamos hablando, acuérdense, del tema central es los demonios del crecimiento, o que le llaman en la terapia Gestalt, ¿sí? Los demonios del desarrollo, ¿no? Uno son los introyectos, que ya lo vimos, ¿sí? Otro de ellos va a ser la que vamos a ver hoy, ¿sí? Las experiencias obsoletas, ¿sí? Y la tercera van a ser los asuntos inconclusos, ¿sí? Eso posteriormente lo vamos a ver. Los asuntos inconclusos es cuando nos quedamos esperando algo de manera muy puntual, sin embargo no nos damos la oportunidad de continuar con ello, pero eso nos va a restar una funcionalidad, nos va a generar disfuncionalidad y muchas veces hasta una discapacidad para adaptarnos. Entonces, en esta parte que ahorita nos atañe, va a ser entonces las experiencias obsoletas. ¿Qué abordan estas experiencias obsoletas? Creencias, ¿sí? Emociones, conductas, con las que, primero, interpretábamos situaciones, ¿sí? ¿Sí? Afrontar las mismas y enfrentar. Nosotros tenemos una situación que se está dando en el plano real. Con los sistemas de creencias vamos a interpretar si esto que nosotros estamos viviendo en el plano real va a contrastar con nuestra realidad, con lo que nosotros interpretamos. Entonces ahí vamos a tener nosotros un repertorio de reacciones para afrontar, que esto tiene que ver con aceptar la situación como es y enfrentar, es decir, con la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con qué recursos? ¿A quién le vas a solicitar apoyo? Sí, eso tiene que ver. Ahora, las experiencias obsoletas tienen que ver con las creencias, con las emociones y las conductas que en algún momento dado fueron funcionales, ¿sí? Que en un momento dado en nuestra vida, en el allá y entonces, fueron funcionales, pero que en nuestro aquí y ahora son disfuncionales. Entonces, en nuestro aquí y ahora ya no podemos actuar o ya no me es actuar como cuando lo hacía de adolescente. En un libro maravilloso que se llama Peter Pan puede crecer, ¿sí? Anthony Bolinches maneja ese proceso de maduración en un individuo, él enfoca en el hombre y lo ilustra con este síndrome de Peter Pan, en donde tenemos hombres adultos, ¿sí? Un hombre adulto actuando como un hombre niño, con sus recursos, con su ausencia de responsabilidades, con sus postergaciones. Entonces, si abordamos este tema,
El adulto, ¿sí?, es en función de una edad, de una maduración, pero sus recursos pueden ser de niño. ¿Qué recursos? Creencias, decíamos, conductas, pero también podemos ver estados financieros. Si mi estado financiero es como un niño, pero mis deseos son de adulto, voy a tener un contraste muy importante en mi realidad, ¿sí? Entonces eso me va a generar una disfuncionalidad. Pero también esta parte de las experiencias obsoletas, hablando de creencias, pues también hay que analizar en qué fundamentamos nuestras creencias. Hay una pregunta que deja Diego Rusarín: ¿para qué crees lo que crees? Ese ¿para qué crees lo que crees? Yo lo interpreto de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la intención de creer lo que tú estás creyendo? Lejos de cuál es el fundamento. ¿Cuál es la intención de creer eso que estás creyendo? ¿Sí? Hay en términos metafísicos, en términos incluso hasta alquímicos, ¿sí?, que se utilizan de manera deliberada muchas veces, ¿sí? En el plano religioso, hay una palabra, ¿sí?, ¿qué es esta? Que se utiliza, ¿qué es esta? ¿Qué significa? ¿Sí? La I, ¿sí?, es del igne, ¿sí?, natura, renovatur, íntegra. Esto es la naturaleza que se reintegra mediante el fuego. ¿Qué pasa con esta situación, con esta palabra aplicada en el plano? Pues muy práctico. Si nosotros pasamos nuestras creencias por ese fuego, ¿sí?, de la parte del análisis, pero también de la experiencia, nos podemos dar cuenta que muchas de esas creencias son obsoletas y algunas otras no nos corresponden. Por lo tanto, la manera de actuar en función de esas creencias van a ser disfuncionales. Decía Einstein en su momento: si estás haciendo lo mismo buscando resultados diferentes, pues es una tremenda tontería, palabras más menos, ¿no? Entonces, para conseguir resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, pero lo que hay que hacer diferente muchas veces es tener creencias diferentes, pensar de diferente aspecto. ¿Y cuál puede ser lo diferente? En dónde te ubicas y cómo te ubicas dentro de lo que está sucediendo en tu vida. Hay una caricatura a Rango que hace una invitación importante: sé protagonista de tu propia historia. ¿Realmente en tu sistema de creencias o en mi sistema de creencias me estoy colocando como protagonista de mi existencia? Esa es una pregunta sumamente interesante, porque probablemente me quedo como testigo, me quedo como un ente pasivo, esperando que algo suceda, ¿no? En esta idea de que déjate fluir, en el déjate fluir no le ponemos nombre a las cosas, por lo tanto no nos comprometemos a que eso suceda. Claro está que una cosa es lo que nosotros decidimos y otra cosa muy diferente a lo que la vida nos presenta, ¿sí? Por eso también nos vamos a enfrentar a ese contraste entre lo interno y lo externo. Pero lo importante es llegar a estas creencias, pasarlo por este fuego del análisis, de la experiencia, para ver si son funcionales o no. Si son disfuncionales, lo que se genera es la necesidad de una autoactualización. Digo, si hasta en las aplicaciones de celular, nosotros nos conectamos a la red Wi-Fi y dice actualizaciones disponibles. Pero, ¿qué pasa si también nosotros necesitamos actualizar nuestro sistema de creencias
nuestro sistema emocional, nuestro sistema conductual. Por ejemplo, si yo me baso en la parte de ser víctima, como víctima, puedo llegar a pasar, en función de la experiencia, del análisis, a una responsabilidad. ¿Qué es lo que me corresponde? Y sobre eso voy a tener esa capacidad de respuesta. De ahí viene responsabilidad de respuesta. ¿A qué estoy respondiendo en función de mis elecciones? En función de mis creencias. Entonces, estas experiencias obsoletas pues son un freno, es un bloqueo para el desarrollo. Por eso, esta palabra digna natura renovatur integra, pues tiene que ver con esta naturaleza que se reintegra por el fuego, que se renueva. Y tenemos en canciones, por ejemplo, Mercedes Sosa, cambia todo, cambia, así como cambia mi amor, no cambia mi amor, no cambia mi gente, pero se renueva. Silvio Rodríguez, en la canción del aire está pariendo un corazón, debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y se debe de quemar el cielo por vivir. Entonces, de vivir o por existir. Entonces ahí, esta parte de renovación de creencias sería importante. ¿Sí? No nada más es una cuestión superficial, sino hay que ir a la base de las creencias. ¿Qué es lo que creo? Porque probablemente en mi creencia estoy colocándome como víctima, pero no necesariamente como protagonista. Entonces, para ello está el plano de la responsabilidad. Y esto se hace necesario un proceso de ser honestos. En esta parte de ser honestos, ¿qué me corresponde? Y ponerle nombre a lo que quiero. ¿Sí? Es que los demás quieren de mí, es que no sé qué es lo que quieres, no. Sin embargo, yo qué es lo que quiero construir en esta parte. En términos metafísicos, en términos mitológicos, ¿dónde podemos ver este igne natura renovator integra? Pues en el mito judio-cristiano lo podemos ver en la figura de Cristo. Cristo que por medio del fuego llega a esta renovación. De hecho, ahí se utiliza mucho la frase INRI, arriba de la cruz. Sin embargo, no es el único lugar donde lo podemos ver en la mitología. En la mitología azteca lo podemos ver en la figura de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl que se va en un proceso de 40 días y regresa renovado después del fuego, como Venus, la primera estrella de la tarde, o la primera estrella de la mañana. Entonces ahí les sugiero leer un libro de una visión antropológica de una antropóloga francesa que se llama Laurette Sejourné. El libro se llama Pensamiento y Religión en el México Antiguo, que nos brinda esa oportunidad de ver por medio de los mitos cómo es dejar estas experiencias obsoletas para llegar a esta parte de una autoactualización. Y en esa autoactualización es vernos a plenitud, lejos nada más de una figura o una forma específica de nosotros, que eso nos llevaría a una experiencia obsoleta. ¿Sí? Pues hasta aquí este video. Les agradezco su atención y su acompañamiento. En el próximo veremos lo que son los asuntos inconclusos y también cómo empezar a cerrarlos. Pues de antemano, muchas gracias y que tengan excelente semana.